A todos y a todas. Ahora vamos a conversar respecto a R Markdown. R Markdown es una característica, o sea, no es una característica, es una forma de estructurar ciertos documentos que te permiten hacer una serie de cosas, como por ejemplo reportes, blogs, páginas web, PowerPoint, archivos PDF y una serie de elementos más que son súper necesarios a la hora de transmitir o comunicar ciertos resultados a otras personas. Que, como ustedes saben, es la última etapa, o no necesariamente la última, pero es parte del ciclo del modelo de ciencia de datos, que es comunicar. ¿Ya? Habitualmente está al final, pero en general este tema es iterativo, por tanto uno está comunicando constantemente. Entonces, R Markdown eh, permite mezclar código y por otro lado texto, de tal forma de hacer documentos mucho más legibles y poder expresar todo lo que se necesita hacia otras personas. Pero antes de hablarles de R Markdown, les quiero conversar respecto a Markdown, solamente, sin la R. ¿Ya? Contarles que, bueno, esta es la página de Wikipedia donde habla de Markdown. Y este lenguaje, no es un lenguaje, sino que es una forma de marcado de texto que lo creó John Gruber hace 15, en el 2004 en realidad. Y lo que hace es que de una forma relativamente simple permite dar forma al texto, eh, pero esta forma lo que hace es que como se transforma en un estándar, la verdad da lo mismo que lo lea un correo electrónico o que se lea desde un computador con, qué sé yo, con Windows o con Mac o desde una tablet o que lo lea este u otro editor de texto o que lo lea algún tipo de navegador web, porque al ser un estándar, la verdad es que se lee de la misma forma que uno lo está creando, ¿ya? Entonces permite unir esta entrada con la salida y evitar problemas de incompatibilidad y una serie de otras cosas más que generalmente ocurre cuando uno empieza a armar como reporte o algún producto que uno lo crea y después se ve mal o no se lo logra interpretar bien digamos, el cliente, digamos. Entonces, eso es Markdown, ¿ya? Es una forma de darle forma al texto plano, digamos, para poder hacer negrilla, letras cursivas, colocar texto en listado ordenado, hacer tabla, insertar una imagen, por ejemplo, y un sinfín de otras cosas. Ahora, R Markdown toma toda ese estándar, esa filosofía de Markdown, pero lo lleva hacia el lenguaje de R. ¿Ya? Y lo que hace es fusionar el código con texto plano, que está, digamos, enriquecido con este tipo de marcado. Bueno, obviamente, siempre les recomiendo este libro que es R for Data Science de Hadley Wickham, que es es como la estructura, la columna vertebral que hemos estado siguiendo a lo largo del curso. Bueno, esta es la versión en español. Y en el capítulo 27 habla, no es muy extenso, la verdad, pero es bastante suficiente para poder introducirse en R Markdown. ¿Ya? Después, en un ratito más, vamos a revisar cómo crear un archivo y algunas cosas, cómo poder ejecutarla. Por ahora, mencionarles que según este libro, R Markdown funciona o tiene tres finalidades. La primera es poder comunicarse con otros, con estos tomadores de decisión, pero que no les importa el código, o bien no les importa o no tienen, digamos, la habilidad de poder leer o entender el código, porque básicamente no necesitan entender el código, sino que necesitan entender la lógica que está detrás, o el modelo, o la información que se está entregando, pero no el código. Entonces uno puede generar un reporte hacia estas personas sin mostrar el código, pero sí mostrando los resultados.
¿Ya? También sirve para colaborar con otras personas que están trabajando en este tema de análisis de datos, de ciencia de datos. Y esto es súper interesante porque incluye a tu yo del futuro. Esto lo hemos hablado otras veces. Y un tema que tiene que ver con la replicabilidad del código. Porque uno podría estar escribiendo como una especie de receta o de pasos en este documento, en donde se va explicando lo que va ocurriendo con el código. Cuando si el código está bien escrito, debería ser lo más autoexplicativo. La verdad es que siempre es necesario hacer algunos comentarios o agregar algunas observaciones que son útiles, no solo para otros, sino que para uno mismo en un futuro cuando quiera retomar el proyecto o quiera actualizarlo con nuevos datos, con nuevos modelos, por ejemplo. Eh, entonces la capacidad que tiene esto de mezclar código con texto ayuda mucho a poder retomar este producto. Y también acá pone como punto 3 que en un ambiente del hacer ciencia de datos permite eh, no solo capturar el cómo se hizo, sino también qué estaban pensando cuando lo hacías. Eso básicamente lo que estaban hablando antes, que es no solo escribir el código, sino que hacer comentarios, hacer interpretaciones eh, eh, respecto a los resultados y no solo mostrar el número. Entonces eso es interesante. ¿Ya? Em, el R Markdown viene como preinstalado dentro del IDE, dentro del editor de texto de RStudio. Y para crearlo, lo vamos a crear posteriormente, pero es bastante simple crear un archivo con este tipo, ¿ya? De R Markdown, ¿ya? Em, ahora, le quiero mostrar en la... Acá está, este es el repositorio del curso, ¿ya? De ciencia de datos. En el módulo 6 sesión 2 está al principio están una serie de links que yo les dejé, que son básicamente lo que vamos a estar revisando ahora, para que lo puedan después mirar con más calma. Además está acá este archivo RMD, que es la extensión de los archivos RMarkdown, en donde está el script que vamos a estar revisando ahora y que yo les subí para que lo puedan tener ahí digamos, y empezar a jugar con él en la medida que ustedes estimen conveniente. Ya, entonces les sugiero que revisen este repositorio de GitHub donde tenemos la documentación, el script de Remarkdown y algunos links. Esto probablemente quizá en algún futuro lo vaya actualizando y vaya complementando con algunas cosas, pero esto es lo que está hasta ahora. Ya. Hay otro recurso que es súper interesante, que es de RStudio. Hay que decir que RMarkdown es como una especie de marca que está auspiciada por RStudio. Entonces, la mayoría de la documentación, y por eso es de RStudio y está implementado dentro del editor de texto. ¿Ya? Como que se apropiaron de esta cosa. Hay otras formas de hacerlo, pero en general la integración entre el editor de texto con esta forma de marcado de texto plano hace que sea como la alternativa más sólida y más potente actualmente para hacerlo al menos en el lenguaje R. Entonces la gente de RStudio hizo digamos, esta como pequeña guía de aprendizaje de R Markdown. Ese link también está en el repositorio que les mencioné, en el GitHub del curso, y donde tiene un tutorial que yo les recomiendo que lo puedan ver. Es un tutorial que no profundiza en muchas cosas, pero que la verdad es que es bastante ayuda mucho a ordenar, digamos,
la estructura de aprendizaje. Entonces parte de lo más básico, lo más simple y cada vez profundizando en cosas un poquito más complejas. Hay muchas cosas que quizás muchos no van a utilizar, como por ejemplo hacer fórmulas matemáticas súper largas, que esta parte de acá de látex, que es una forma de como de dibujar, digamos, en la pantalla una fórmula matemática, sumatoria de desde hasta este con el logaritmo sumado, toda esa cosa que hacerlo como en texto plano no se puede, por tanto hay que como dibujarla. Eso se permite hacer en R Markdown a través o ayudado por LaTeX, que hace transformar, digamos, el código en esta fórmula matemática legible por lo humano, digamos. Entonces les recomiendo que lean esta guía de aprendizaje que va a ayudar bastante. Bueno, esta es la misma, solamente que está en los capítulos, así que se lo recomiendo. Acá también está, creo que lo dejé en el link. Sí, acá. Está como ayuda a memoria, este cheat sheet que habitualmente hemos visto a lo largo del curso. De R Markdown, que es la guía de referencia donde están algunas cosas como resumen o cosas más habituales, como se pueden escribir las cosas. Y entonces acá está la sintaxis de cómo se escribe, digamos, en el código, y cómo se vería, digamos. ¿Ya? Así que eso lo pueden revisar. Y hay otra que es mucho más profunda respecto a la sintaxis de R Markdown, que está, esta no la he puesto, esta la voy a subir después acá, que es de R Markdown Guide, o sea, de Markdown, no es de R en particular. Acuérdense que R Markdown toma este estándar de Markdown y lo aplica a la mezcla con código R, ¿ya? Pero Markdown es una metodología, una forma de marcar texto que se ocupa prácticamente en todos los lenguajes de programación y lo utilizan prácticamente todos los sistemas informáticos. Así que no es exclusivo de R y por tanto aplica, digamos, a lo que estamos viendo con RStudio. ¿Ya? Entonces el cheat sheet es una ayuda a memoria, pero son cosas que son más generales o que ellos dijeron. Ellos, me refiero a los chicos que hicieron esto, que es de RStudio, dijeron, esto es lo más común, entonces, ok, esto es lo que es. Pero sin embargo hay mucho más, ¿ya? Entonces ese mucho más lo pueden ver acá en la sintaxis básica de esta página, donde pueden revisar cómo hacer los encabezados, cómo hacer títulos, subtítulos, nivel uno, nivel 2, nivel 3, etcétera. Eh, También va agregando algunos comentarios. También lo interesante es que agrega cómo se vería, algunas buenas prácticas para utilizar ciertos elementos. Así que yo les recomiendo mucho que lean esto. No es necesario que solo aprendan, porque hay muchas cosas que no van a utilizar o que lo van a utilizar poco, pero sí que lo tengan como documentación eh, de consulta frecuente si es que están haciendo esto, porque hay muchas cosas que a veces uno no se acuerda, y es necesario tenerlo ahí a mano. ¿Ya? Estos dos documentos son súper interesantes de tenerlos siempre a mano. El cheat sheet de RStudio, este ayuda a memoria, este atajo, digamos. Y esta guía básica de RMart. Acá hay otra, digamos, sintaxis extendida, que también la pueden revisar, que es más específica todavía. Pero con esta básica, que no es tan básica, pueden hacer prácticamente de todo. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestra página del libro de R for Data Science. Esta es la versión en español, le reitero. Entonces, los prerequisitos son, obviamente, tener instalado R Markdown, pero al utilizar o al instalar RStudio, este paquete viene como instalado por defecto, así que no van a necesitar instalarlo. Si estuviesen trabajando en otro IDE, en otro editor de texto, es posible que tengan que instalar esta librería, ¿ya? Pero en RStudio viene por defecto.
Entonces, los archivos estos de R Markdown, RMD, están compuestos básicamente por tres estructuras. La primera, hay un encabezado que se llama YAML, y que en el código lo vamos a revisar, que está como puesto en la parte superior e inferior, está dividido, está agrupado por estos tres guiones, ¿ya? YAML es Yet Another, como lenguaje de marcado, Markdown Language, que se utiliza en otras cosas, como darle una especie de metadatos al, eh, al archivo, ¿ya? No solo metadatos, sino que es como configurar ciertas cosas. Es configurar la salida, si queremos que salga un archivo HTML para hacer una página web, o queremos que salga un archivo PDF, o un archivo Word, o estamos haciendo una presentación, entonces queremos que salga un archivo en modo presentación, que puede ser online o que puede ser como un PowerPoint. Eh, También uno puede colocarle ciertos elementos estéticos. eh, Uno podría ponerle ahí una plantilla de CSS, por ejemplo, para que se vea con ciertas características que uno quiera. Básicamente el YAML, este encabezado YAML, lo que hace es darle la estructura y colocar ciertas atributos al documento completo, ¿ya? Están los bloques de código, en este caso de R, que se llaman chunk, lo vamos a revisar en RStudio, y que están identificados con estas eh, como comillas, pero fíjense que son comillas para atrás, ¿ya? No son las típicas comillas como acentos, sino que están mirando para el otro lado, así que tengan ojo. Revisen en su teclado cómo hacerlas, porque depende cómo tengan configurado el teclado. De repente es una combinación u otra de teclas, entonces tengan ojo de colocar eso. A veces lo más simple si que tienen uno, es copiar y pegar esto. Y hay una función en RStudio que es crear pedazos de código más fácil, que no es necesario hacerlo, que también lo vamos a revisar. Pero tengan ojo que son las comillas para atrás, ya no son la otra. Y luego otra parte, que la estábamos hablando recién, que es el texto, ¿ya? Texto que está hecho, digamos, con este forma de marcado que es Markdown, ¿ya? En donde uno puede colocarle ciertos atributos, negrita, itálica, subtítulos, títulos, una pequeña tabla, etcétera. ¿Ok? Y los archivos son de extensión RMD. ¿Ok? Entonces lo que hace la plataforma, el RStudio en realidad, cuando uno crea un archivo RMD y lo escribe, luego a través de una función que tiene integrada, que está de Knitter, o como de tejer, lo que lo hace, lo transforma en un archivo MD, ¿ya? Este archivo después lo toma otra como tecnología que se llama Pandoc, y Pandoc lo que hace es transformar o interpretar todo eso que se escribió en código y texto, transformarlo a una salida, a un output, ¿ya? Y que Pandoc permite transformar todo eso que generamos en una multiplicidad de salidas, como estamos viendo, de página web, archivo HTML, PDF, aunque para PDF necesitamos instalar otra librería que es de látex, pero funciona también con este Pandoc, ¿ya? En el link que está acá, pandoc.org, pueden revisar más detalles. No es exclusivo de RStudio, sino que R lo consume, digamos, y lo que hace es interpretar el código y el texto en algún elemento de output que le hayamos especificado. ¿Ok? Eso es lo que hace por detrás, ¿ya? Esto es automático en RStudio. De hecho, van a ver en la consola que sale una serie como de cosas en que está haciendo, tanto porcentaje, etcétera, porque son esta serie de transformaciones del archivo para llegar al producto final.
Así que ténganlo en mente, no es instantáneo, sino que hay una serie de transformaciones y que, bueno, a veces esas transformaciones eh, de repente son más lentas, son más rápidas, depende de qué estén haciendo, digamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a nuestro R, estudio. Entonces este es el archivo que yo les dejé arriba en el GitHub. ¿Ya? Esta parte que está acá arriba, que está eh, que está puesta entre estas tres líneas, tres guiones arriba y tres guiones abajo, es el YAML, ¿ya? O el encabezado, donde se colocan algunos atributos, ¿ya? Ahora, antes de hablarle de esto, para crear un archivo R Markdown, ustedes abren digamos, su RStudio. Acuérdense que la recomendación es siempre hacerlo desde un proyecto de RStudio para que todo quede puesto en el mismo lugar, quede con referencias relativas y puedan manejar mejor los archivos y una serie de cosas más. Si no, después es muy difícil de administrar posteriormente. Entonces, para abrir un archivo RMD o de R Markdown, tienen que ir a File, New File, y luego elegir R Markdown, ¿ok? Y cuando lo seleccionan les va a pedir este texto. Acá ustedes pueden elegir crear un archivo, o sea, un documento, una presentación, un Shiny o agarrar un template, como una plantilla que ya tengan hecha de otra cosa, como por ejemplo para hacer una página de Word, por ejemplo, o un archivo en PowerPoint que ya tiene una plantilla prehecha. Pueden hacer esas cosas. Ahora en particular no, me voy a centrar en crear un documento, ¿ya? Acá en el título ustedes le colocan el título que ustedes estimen conveniente. No es el título del archivo como tal, sino que es el que se va a mostrar, digamos, en el documento. Ya, entonces le voy a poner test R mark. Da a este de ejemplo, cuando voy a ocupar el otro script para eso. ¿Ya? Y acá pueden dejar como el autor, pueden seleccionar, el autor significa que está creando el archivo. Eh, Eso después lo pueden eliminar, no hay problema. Y como salida pueden colocar estas tres salidas, estas tres opciones. HTML, un archivo PDF, que acá dice que van a requerir instalar esta otra librería, esta extensión de text o LaTeX, ¿ya? Que, que transforma el documento a un archivo PDF. Así que eso lo pueden instalar. Eso es fácil de instalar, ¿ya? De hecho, probablemente cuando lo traten digamos, de, de, de hacer el Canit, o sea, de tejer el producto, les va a decir, oye, necesitas esta librería, ¿quieres instalarla? Y la pueden instalar desde ahí mismo, ¿ya? Pero ahora me voy a dedicar al archivo de HTML, que es lo más clásico, digamos. Y luego colocan OK, ¿ya? Entonces con eso se les va a crear un archivo y va a crear un archivo con algunos textos que ya vienen por defecto. Entonces este archivo le coloca acá arriba esta configuración. Fíjense que el título está puesto el que pusimos en el documento, test R Markdown. El autor aparece la fecha de hoy día y la salida que le dijimos que era un HTML documento, ¿ya? Este es el encabezado como la configuración general, ¿ya? Y luego viene este texto que viene por defecto, digamos, cuando se crea, pero eso cuando uno lo hace lo elimina porque básicamente no es necesario en esta parte. ¿Ya? Entonces voy a volver al archivo del script que estábamos revisando. Fíjense que antes de explicar la distinta etapa, voy a crear el documento para que ustedes vean cómo queda. Después de haber hecho esta transformación entre RMD, MD, pasar por el tejido este de Canity y la transformación por Pandoc. Entonces acá arriba está este botoncito. No se nota bien, pero es como una lana con unos palillos de tejer. Entonces, teniendo el archivo, si pinchan ahí,
lo que hace o sea, RStudio es hacer toda esta serie de transformaciones. Fíjense que abajo en la consola está como pensando el documento, está haciendo esta serie de transformaciones. Van a salir posiblemente una serie de comentarios que tiene que ver con las distintas etapas que está pasando el documento. Y luego les va a desplegar el documento. ¿Ya? En este caso, yo estoy haciendo una salida de HTML. ¿Ya? Entonces lo que va a crear es un documento HTML. Esto habitualmente es un poco más rápido, solamente que en el computador, como tengo varias cosas abiertas con la cámara y grabando a la vez, se pone un poquito más lento. ¿Ya? Pero en general es un proceso que, si bien es cierto, no es instantáneo, tiende a ser un poquito más rápido de lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces fíjense que acá está saliendo una serie de comentarios acá en la consola, donde dice que está como interpretando cada uno de los piezas de texto, los elementos de código, y lo está haciendo pasar por distintos eh, etapas para que al final quede el documento HTML que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, entonces acá está el encabezado. Fíjense que el encabezado, este tiene más cosas que el que sale por defecto. ¿Ya? El que sale por defecto solamente tenía estos cuatro atributos: el título, el autor, la fecha y el output, que es HTML. Sin embargo, uno puede crear una serie de distintos atributos o subatributos, porque le puede dar, ok, quiero que salga este documento en HTML, pero uno lo puede colocar, le puede como especificar ciertos elementos. ¿Ya? Entonces, en este que subí acá al GitHub, fíjense que le agregué algunos atributos al HTML. ¿Ya? No voy a explicar esto ahora. Eso está en los links que yo le estoy dejando para que puedan profundizarlo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo acá es básicamente explicar a grandes rasgos y profundizar en algunos detalles solamente para que lo tengan como guía para su estudio personal. Y acá, pero sí es importante que fíjense que el HTML document tiene esta serie de como atributos u opciones que le estoy especificando, que podría hacerlo o no, son opcionales, pero que generan cambios, ¿ya? Y fíjense que acá no, y esto es importante en la generación del encabezado, es que están como identados, ¿ya? O sea, no es que esto siga acá abajo directo, sino que hay un salto de línea, pero además está corrido un poco hacia la derecha, ¿ya? O sea, se entiende que está dentro del anterior, ¿ya? Y el HTML document, como elemento de salida, está dentro del atributo de output, ¿ya? Es importante eso, porque si no lo ejecutan de esa forma, al hacer esta serie de transformaciones, no lo va a considerar y no les va a funcionar las distintas opciones que le están colocando. ¿Ya? La, la identación es importante eh, en la generación del encabezado. Entonces, el archivo que nos creó esto es este de acá. Fíjense que el documento es HTML como extensión, porque le dijimos que no hicieron HTML. Esto se puede ver en el browser, en el navegador web como cualquiera. Y acá está el texto como gran título. Está el autor, está la fecha. Acá hay un título grande. Luego, no voy a entrar en cada uno en este momento, sino que se lo vamos a ver después. Solamente lo estoy mostrando a modo general para que vean qué es lo que se está generando y puedan hacer la interpretación de qué sale del código. Este es un trozo de código, o sea, perdón, de texto plano, em, que tiene algunos atributos. Fíjense que esto está en texto itálico, ¿ya?
Este tiene una especie como que está encerrado en un color distinto que habla de que es como un código. Eh, Acá hay una separación entre párrafos. Esto también no es. Hay que hacer alguna cosa para saltarse un párrafo a otro, saltarse una línea a otro. Si no sale como un texto así largo solamente. Acá están algunos resultados de lo que puse ahí en el código. Luego aparece un plot, una imagen de lo que estábamos haciendo. Otra imagen. Acá otro texto. Y aparecen de distintas formas. Fíjense que acá hay un link. ¿Ya? Distintos títulos. Título 1, título 2, título 3. Que son por jerarquía entre el más importante al menos importante de la estructura. Uno puede hacer fórmulas. Fíjense que estas fórmulas que son bonitas, digamos, estéticamente, son fáciles de interpretar para aquellas personas que manejen las fórmulas. Si uno la hiciera de otra forma es muy difícil de poder hacer en otro lenguaje que no sea utilizando Markdown y la sintaxis de LaTeX. Em, bueno, acá otro link y una serie de códigos, de cosas. Fíjense que acá abajo yo puse una tabla, que además la tabla se puede, em, como uno puede interactuar con esa tabla, ¿ya? Acá hay una imagen, ¿ya? Que la tengo guardada y que puedo insertarla, incrustarla acá, ¿ya? Y acá hay otra cosa que no se alcanza a notar acá, pero eh, que lo vamos a revisar ahí, que es incrustar código dentro o mezclado con el texto propiamente tal, ¿ya? Eso ayuda mucho a la hora de generar reportes como más automatizado, porque uno no tiene que estar cambiando el texto, sino que al cambiar la data original y al hacer digamos, el análisis y los distintos modelos que pueda estar en el código, eh, esas palabras o esos números pueden cambiar o van a cambiar en la medida que lo tengamos bien relacionado. Y no hay que hacerlo a mano. Por tanto, uno evita errores. Una de las grandes cosas que se permite con esto es que al tener una estructura ya armada y un reporte ya prehecho, digamos, uno podría generar reportes de una forma bastante simple, solamente haciendo actualización de la base de datos y luego la generación del reporte en una estructura que ya está prehecha, digamos. Se actualizan los datos, se actualizan los gráficos y se actualizan algunos textos. eh, pero no hay que hacer de nuevo el reporte, lo cual ayuda mucho primero, a la velocidad del reporte, al aumentar la frecuencia de los reportes, a disminuir errores en primera instancia y a mejorar los niveles de comunicación. ¿Ya? Fíjense que también acá, a la izquierda, hay una especie de índice, ¿ya? Que permite navegar dentro de este archivo RMarkdown. ¿Ya? Así que todas estas cosas uno las puede hacer de esta forma. Yo se las voy a mostrar. Entonces, esta primera parte es el encabezado, el YAML, y que permite colocar ciertos atributos al documento. ¿Ok? En este caso, al archivo de HTML de salida de output, le puse que Pigment es una forma de los links, de colocarle un color distinto a los links y algunas piezas de código para que queden como estéticamente un poquito más lindas. Fíjense que acá tienen como colores, ¿ya? Entonces, esto tiene como un celeste, esto un poco verde, no se nota mucho quizás por la, por el fondo, digamos, pero tiene algunos, esto también tiene otro color que es un poquito más lila. Le da diferencia un poco las funciones de los distintos tipos de datos, lo cual para la lectura tiende a ser un poquito más fácil, si no saldría todo negro, digamos, ¿ya? Entonces a mí me gusta eso porque eh, hace más fácil la lectura por otra persona si es que quiere ver el código, digamos, ¿ya? Em, Acá le estoy especificando que cuando imprima los data frames o las tablas, digamos, lo haga en forma paginada, ¿ya? O sea, no quede
Si tengo 100 observaciones, no me imprima las 100 observaciones a lo largo, por lo tanto me queda un archivo así gigantesco, sino que me lo pagine, me coloque 10 y luego en la página 2 me coloque otros 10. Eso se puede especificar después cuando uno hace los códigos. ¿Ya? Eh, bueno, acá numerar las secciones. Sí, por ejemplo, estas secciones que están acá, colocarle 4 5 uno puede especificar o simplemente dejarlo así nomás. ¿Ya? En este caso le puse sí. Eh, Utilizar un tema Yeti, ¿ya? El tema tiene que ver con los colores, ¿ya? Por ejemplo, estos colores que son así como celestitos, con un fondo blanco y con este tipo de letra. Eso está puesto en una plantilla que se llama Yeti. Esa también la pueden cambiar, hay varias, ¿ya? Que es muy parecida. Ahora, de hecho, son las mismas que se utiliza pues, cuando vimos lo de Shiny, que habían varias formas de especificar esa estructura. También se aplican a R Markdown. ¿Ok? Y acá hay algo que lo dejé comentado para que no lo tomaran al crear este documento HTML, pero uno puede especificar una plantilla basado en un documento CSS, ¿ya? Que en particular dentro del archivo, déjenme buscarlo acá. Mm, 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 mm. Acá módulo 6, sesión 2. Acá está. Creé una carpeta específica dentro de este proyecto en donde se llama CSS y donde tengo este archivo CSS que está basado en Bootstrap, ¿ya? Y que tiene algunas características. Ahora, esto eh, uno lo puede escribir en CSS. Si alguien maneja ese tipo de estructura, no es un lenguaje, sino que de forma de darle formato, lo puede crear. Es un archivo CSS cualquiera, pero hay acá en esta página web, en bootswatch.com, hay como plantillas prehechas, por llamarlo así. Entonces, están acá aparecen algunos como previsualizaciones, ¿ya? Entonces, si la que a ustedes les gusta, por ejemplo, la pueden descargar, ¿ya? Em, y... ¿Dónde la pueden descargar acá? Ah, bueno, acá aparece como el detalle de cómo se vería cada uno. ¿Ya? Acá donde dice download, pueden descargar el archivo CSS o este en realidad, o el mínimo significa que tiene como los mínimos requerimientos y el otro tiene todo, así como completo. ¿Ya? Eso lo descargan y luego lo guardan en su digamos, proyecto de R, en una carpeta en particular que se llama CSS, la recomendación para que quede bien estructurado. Y luego acá colocan la opción dentro del HTML document, dentro de esta salida. Entonces, eh, en CSS slash el nombre del archivo, lo que va a hacer es tomarlo y va a cambiar, digamos, el formato del archivo, ¿ya? A cómo está hecho eso, ¿ya? Entonces le da una forma distinta de visualización, que puede ser más o menos bonita según lo que ustedes necesiten, ¿ya? Estas partes de acá, que están así puestas entre estas comitas al revés, son las que yo les mencionaba que eran los trozos de código, bloques de código, que también se llaman chunk, ¿ya? Entonces, para crear un trozo de código, lo que tienen que hacer es, bueno, es pararse en una línea que esté vacía, digamos, y luego acá arriba, en esta como símbolo verde, seleccionar
R. Acá una particularidad que tiene RStudio, en especial en las últimas versiones, es que permite integrar otro tipo de lenguajes, ¿ya? Por ejemplo, Python, eh, y bueno, y algunos de los que están acá, y otros más que uno eventualmente podría instalar, ¿ya? Pero Python es como el más conocido que se utiliza junto con R para hacer análisis de datos, visualizaciones y cualquier proyecto de ciencia de datos. Entonces, dentro de un documento R Markdown, uno podría crear piezas de código que estén en R y otras piezas de código que estén en Python, por ejemplo. Y, y eso ayuda mucho a armar ciertas cosas porque hay librerías que son más afines para ciertas cosas, ¿ya? Entonces, no limita a solamente a R, sino que uno puede colocar otros tipos de código. Ahora, para colocar otros tipos de lenguaje, sí hay que tener instalada la librería y otras cosas más, pero eso no se escapa, digamos, lo que estamos viendo ahora, pero para que sepan que no es exclusivo de lenguaje R, sino que lo pueden hacer con otro tipo de lenguaje, ¿ya? Bueno, vamos a crear uno particular de R, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, para crear un chunk o un trozo, un bloque de código, pinchan ese botón y luego seleccionan R y lo que va a hacer es crear este espacio que está delimitado por estas comillas inversas y que en estos corchetes está puesto R. ¿Ya? Entonces, lo que hace es que especifica que en este trozo de código vamos a escribir un pedazo de código en R. Bueno, y acá, y en lo que queda entre medio, lo que no está dentro de estas comillas, ni tampoco está dentro en esta parte superior de los guiones, es texto, ¿ya? Y que uno puede escribir en esta metodología, en esta forma de lenguaje de Markdown, ¿ok? Entonces acá uno podría colocar, este es un chunk, ¿ya? Este, ¿ok? Entonces este es un chunk que está vacío, ¿ya? Básicamente. Entonces acá, este es un texto, este es el que viene como medio por defecto. Pero fíjense que acá, en esta parte superior, el RMD está puesto como si fuese un código, ¿ya? Está puesto con una letra distinta, con un tipo de letra distinta, un tipo de fuente. Y además está como puesta en plomita, es como si fuese código, ¿ya? Y la forma de escribir eso, y lo otro que tiene esto, es que la palabra R Markdown está puesta en itálico, en cursiva. Entonces, acá, y lo otro, perdón, es que acá hay un título, ¿ya? Que dice 1 R Markdown. Entonces, para escribir eso, lo que hice acá fue colocar este gato, ¿ya? Y luego R Markdown, ¿ya? Entonces, lo que hace es que interpreta que al colocar este gato, estoy colocando un título como mayor, un H1, un título grande, ¿ya? Si colocara dos gatos y luego un texto, interpreta que es un título H2. Si coloco tres gatos, H3. Eso significa que son como subtítulo del subtítulo, etcétera, ¿ya? Em, Acá el R Markdown está puesto entre la asterisco, y eso me crea el archivo, o sea, la palabra que está en itálico. Y este pedacito, que estaba puesto como un archivo como si fuese código, está puesto en estas comillas que también están al revés, ¿ya? Acá les reitero que averigüen en su computador cómo hacer eso, porque depende de cómo tengan configurado su teclado, si está en español, si está en latino, si está en español no sé de dónde, si está en inglés, etcétera. La combinación de teclas no siempre es la misma, ¿ya? Eh, Ahora, si no lo descubren, que a veces ocurre, digamos, en primera instancia, lo que pueden hacer es, en algún chunk que tienen, es tomar estas líneas, digamos, estos que están acá, y copiar y pegar, digamos, eso sí que están como haciéndolo, digamos, así a la no tan oficial, digamos, ¿ya? Esa es una forma de crear, de darle cierta forma al texto, ¿ya? Entonces acá es la forma de darle en formato itálico y en el formato de código, como pieza de código, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, eh, para, eh,
para que haya un párrafo, o sea, que haya una separación entre el texto, entre esto y esto, para dejar esa separación, lo que ¿ya? Con el tab, ¿ya? Pero fíjense que en esta otra parte, donde dice para hacer un salto de línea, acá no está puesto, o sea, no estoy saltando un párrafo, sino que estoy haciendo la línea inmediatamente inferior. Para hacer eso, lo que hay que hacer acá al final es no colocar un... dos. De tal forma que lo que escriba después, eh, al hacer, pero dentro de una línea inferior. Si no hacen eso, fíjense que acá arriba, los espacios, solamente puse una. Acá, claro, acá yo veo que sí, me estoy saltando una línea, acá donde dice, ojo, que para insertar el párrafo es necesario saltarse una línea, pero al transformar este documento, fíjense que acá me lo está escribiendo hacia el lado, ¿ya? No se está saltando la línea. Entonces, para saltarse una línea, es poner al final dos espacios, se va a saltar una línea, y si yo quiero colocar otro párrafo, lo que debo hacer es dejar una línea en blanco entre, digamos, los dos trozos de texto, ¿ya? Porque si no va a escribir eternamente hacia el lado y me va a salir un texto que va a ser poco legible, ¿ya? Acá hay otra cosa que también está puesto esto acá entre los asteriscos, ¿ok? Y fíjense que aquí hay una pieza de código, un chunk, en donde está el R. Y bueno, Cars es la librería que viene por defecto instalada con R, que es esta de los autos, con las velocidades, los HP y todas esas distancias, todas esas cosas. Y acá aparecen algunas cositas, ¿ya? Estas cositas aparece esta rueda, que son algunas opciones que uno puede colocarle a esto, que lo vamos a revisar. Esta otra flecha hacia abajo, que lo que hace es correr todos los chunks hacia abajo, o sea, de ahí hacia abajo, porque quizás eso no lo quiere hacer, no quiere correr todo el documento que tiene arriba, sino que quiero ver solamente este pedacito. Y esta otra flecha verde, que es como un play, que lo que hace es correr esa línea de código que está dentro de ese chunk. ¿Ok? Entonces voy a correr antes la anterior que me la salté. Acá. Esta es la que aparece al principio siempre por defecto. Esta recomiendo dejarla ahí porque es como una segunda configuración. Además de la arriba del encabezado. Esta otra es donde se colocan ciertos atributos que son generales a todo el documento. Pero en primera instancia esta es la que se crea como por defecto cuando crean el archivo RMD. Borran. Esta es la única que no tienen que borrar, ¿ya? Porque eso permite decirle a la transformación, digamos, entre RMD, MD, Pando y todo lo demás, que haga ciertas cosas, ¿ya? Porque si no, hay cosas que no interpreta o que le falta y por lo tanto va a salir un error. ¿Ok? Entonces, miren, si uno corre eso, aparece como un botón y aparece una línea verde, significa que lo hizo, digamos, lo corrió. En este caso, la salida no es ninguna porque es un código como de opciones de los chunk, ¿ya? Options chunk. Ya, lo que le estoy diciendo que por defecto acá, que uno de los atributos de los chunks, que se llama echo, es igual a true. Significa que al hacer la transformación en el documento de salida, me coloque el código, ¿ya? O sea, se visualice el código, ¿ya? Que es este de acá que le menciono. Entonces, acá me está saliendo esta donde dice summary cars. Es lo mismo que yo puse acá. Entonces, al colocar el echo true por defecto, significa que cada vez que corre un chunk y digamos, lo transforme, me va a especificar eso. Eso se puede colocar como que no también. Pero también lo puedo hacer en cada chunk en particular.
Lo puedo dejar como un atributo general o como cada chunk en particular. Eso va a depender de lo que ustedes estén haciendo, digamos. ¿Ya? Entonces, si corro solamente ese pedacito de código, entonces me va a mostrar lo que les menciona. Fíjense que acá aparece esa línea verde, significa que está como leyendo y está haciendo digamos, el análisis de procesamiento de esa línea de código. Y me está haciendo este summary de cars, que es la librería que ya les mencioné, ¿ya? Eh, acá pueden cerrarlo, acá pueden cerrar esa parte si quieren verlo, ¿ya? Ahora, acá eh, en modificar el chunk, opciones de modificación del chunk, pueden especificar el nombre del chunk. En este caso yo le puse cars. Fíjense que en este chunk no tiene nada, solamente R. Y en este tiene R, un espacio, cars. Y dentro, digamos, de esta... eh, dentro de estos paréntesis, dentro de estos corchetes en realidad. ¿Ya? Entonces lo que hace eso, al colocarle un nombre, lo que hace ayuda mucho a poder ir dirigidamente a un chunk, especialmente cuando uno tiene un archivo que es súper largo y tiene muchas líneas de código o tiene muchas partes. Eso ayuda mucho a ir a ese lugar y no empezar a buscar en todo el documento, ¿ya? Y acá abajo, em, fíjense que está cada chunk, pero además especifica el nombre de cada chunk, ¿ya? Entonces, en el primero se llama setup, ¿ya? Fíjense que tenía dentro de los corchetes de ese chunk estaba puesto rsetup, ese es el nombre. Luego esta es una opción dentro de eso. Y en este no tiene nombre, solamente se llama R. Y este de acá de los autos que estamos viendo le puse cars. Entonces acá, abajo, que es como un índice para ir más rápido en cada uno. El primero dice setup, el segundo no decía nada, como estamos viendo, y el tercero dentro del título RMarkdown, fíjense que dice RMarkdown, el chunk 3, que es el que estábamos viendo acá, se llama cars, ¿ya? Entonces eso es súper útil cuando tienen documentos largos y quieran como moverse en este índice de uno a otro, es mucho más fácil de leer, ¿ya? No solo de actualizar, sino que si además se lo pasan a alguien, es más fácil de navegar, digamos, y de comprender la estructura del documento. Ok. Entonces, otras opciones que tiene, aparte de colocarle el nombre, este por defecto viene en blanco. Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes estimen conveniente. Que sea, recuerden que es muy parecido a los objetos, tiene que ser un nombre que sea corto, pero que sea fácil de interpretar. Entonces, acá en la salida, pueden colocarle que la salida es esto, está acá, ¿ya? Entonces cuando corran el summary cars es esto, digamos, que es lo que se ve en la consola. Entonces pueden especificar que muestre solo la salida. Cuando lo transforman, digamos, pueden decirle, ok, no me muestres el código, muéstrame solo la salida. Acá puede decir, muéstrame el código y la salida, que es lo que estamos viendo acá, que me está mostrando el código y la salida. También pueden especificar que no muestre nada, pero que corra el código, ¿ya? Eso que corra el código significa, por ejemplo, si estamos creando un objeto o creando un modelo y después lo quiero reutilizar en otro chunk posteriormente, digamos. Tal vez no quiero mostrar todo lo que hice para generar el modelo, etcétera, o para hacer la limpieza de datos, pero sí quiero después tomar esa información que recolecté y reutilizarla posteriormente. Lo que puedo hacer es colocar esa opción de no mostrar nada, ni el código ni la salida, pero sí correrlo para digamos, hacer los análisis necesarios. ¿Ya? Y esto es mostrar nada, pero no hacer nada. ¿Ya? O sea, saltarse esa pieza de código. ¿Ya? Eso podría ser necesario cuando tienen un código que es como opcional, o que están probando distintos modelos, por ejemplo, y quieren ver uno y después otro, etcétera. Eh, Eso lo pueden utilizar de dejar el código puesto, pero que al hacer la transformación a este documento de salida, se lo salte, digamos, y no lo procese. ¿Ya?
la salida por defecto es que muestra todo, o sea, muestra el código y muestra la salida, el output. ¿Ok? Acá hay otros elementos que son de ayuda, por ejemplo, que muestre los warnings, ¿ya? Cuando, cuando se escribe código en la consola aparecen errores, pueden aparecer mensajes o pueden aparecer warnings, ¿ya? Que puede ser necesario o no mostrarlo. Eso también ustedes lo pueden especificar acá. Entonces, fíjense que si pincho en mostrarme los warnings, acá cambió y me agregó dentro del corchete, para colocar las opciones de este chunk, tiene que estar dentro de este corchete, separado por coma. Y fíjense que acá no hay espacio. De hecho, no dejen espacio. ¿Ya? Si separan esto así como con espacio, para que se vea más lindo, tal vez se ve más lindo, pero R no lo va a reconocer, o RStudio no lo va a reconocer y no va a tomar esas opciones, ¿ya? O va a salir un error en realidad, ¿ya? Eso tiene que estar pegado, ¿ya? Entonces acá me creó warnings igual true, significa que sí, quiero que me los muestre, ¿ya? La otra opción es warnings igual false, o sea, que no me muestre los warnings, ¿ya? Ocurre lo mismo con los mensajes, que quiero que me muestre o no me muestre mensajes, que use tablas paginadas o no, que es básicamente una opción que yo le puse arriba, pero también podría especificarlo en cada chunk por alguna cosa que tal vez quiera hacer en específico para hacer este reporte o este análisis, ¿ya? Y acá uno puede, si es que tengo una figura, una imagen o un plot, una gráfica, acá uno podría especificar el tamaño de la figura. Y uno especifica el ancho y el alto, digamos, ¿ya? ¿Sí? Si pinchan acá en Chunk Options les va a salir, van a ir a una página web donde les va a salir una serie de opciones y otras cosas más que estamos conversando que les recomiendo puedan revisar. ¿Ya? Entonces voy a sacarle eso por ahora. Cuando queda en la mitad significa que deja la opción por defecto. ¿Ok? Entonces acá, R, bueno, estos pedazos de código son pedazos de código, como básicamente los scripts que hemos estado haciendo todo este rato. Lo mismo que uno está haciendo al otro lado, uno lo puede colocar acá, ¿ya? De hecho, habitualmente, por lo menos lo que yo hago, es que en un script empiezo a hacer este análisis exploratorio, probar modelos, revisar gráficas, hacer pruebas, errores, hacer una serie de cosas. eh, y luego, cuando ya me queda algo que creo que es lo que estoy buscando, uno podría copiar ese trozo de código y pegarlo acá, digamos, ¿ya? De tal forma que puedan reutilizar eso que están escribiendo, ¿sí? Entonces acá uno podría escribir como una especie, como siempre, una suma simple, así como 2 más 2 y me va a dar que es 4, ¿ya? Me lo coloca acá en la consola y me lo coloca como salida dentro del documento, ¿ya? De hecho me lo colocó acá, fíjense que era una suma, me aparece comentado y me dice que es 4, ¿sí? Acá, esto es una gráfica. Acá estoy creando dos objetos. Un objeto X, que le estoy diciendo es un vector del 1 al 10. Otro vector, o sea, otro objeto que se llama Y, que le estoy diciendo que me coloque un número aleatorio, 10 números aleatorios, y que después me grafique eso X por Y, ¿ya? Entonces, acá fíjense que me muestra ese gráfico, ¿ya? Que es el que sale acá después puesto acá, ¿ok? Probablemente si ustedes corren esto en sus computadores les va a dar otro gráfico, ¿ya? Eso tiene que ver porque esta función de renorm lo que hace es sacar números aleatorios. Entonces, la verdad es que cada vez que corran el código les va a dar un gráfico distinto porque está sacando números distintos, ¿ya? Entonces, acá si lo aprieto de nuevo, me va a sacar otro gráfico porque sacó otro número, ¿ya? Me saca más números aleatorios. Y acá están lo que yo les mencionaba de
algunas funciones o algunas opciones de los gráficos o de las imágenes, que acá le estoy diciendo que la figura esté alineada al centro, ¿ya? Uno podría alinear a la izquierda, a la derecha, al centro. Em, Acá le estoy especificando el ancho y la altura, que está en pulgadas, ¿ya? 5,4. Eso también se puede especificar acá, ¿ya? Acá. Lo pueden escribir o lo pueden especificar acá, lo que a ustedes les parezca más fácil. Obviamente, si colocan... Eso es prueba y error, básicamente. O sea, no es que haya un estándar de ancho y alto. Va a depender de cómo ustedes estén armando el documento. Entonces, hay que ir probando cuál les gusta más grande o más chico. Eso lo van probando ahí para que se vea estéticamente mejor y más legible. ¿Ya? Esto, esta sección estoy creando un chunk en R donde le estoy diciendo echo false. Significa que no quiero que me muestre el código en el documento de salida, que me lo alinee al centro esta figura y que la figura tenga uno de 5 por 4 como tamaño de pulgadas. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo es que me haga un histograma de I. I es el objeto que creamos recién, anteriormente. ¿Ya? Entonces fíjese que acá en el documento de salida no está el código, porque le dije que no me lo pusiera en echo false, y aparece la gráfica con el tamaño que le acabo de especificar, alineado al centro. ¿Ok? Estas son otras formas. Esto lo voy a cambiar. Acá ustedes pueden especificar la forma de puede ser cursiva, que está puesta con el asterisco, negrita con 2 asteriscos. La forma de cursiva y negrita significa que colocan guiones bajos y además el asterisco en el texto que ustedes quieran hacer negrita y cursiva. El tachado ese con una línea al medio le colocan dos esas culebritas o virgulillas. Para hacer el link colocan la palabra que quieren colocar y luego eso encerrado en corchetes cuadrados y luego el link como tal lo colocan pegado sin espacio entre medio. El link que ustedes quieran hacer referencia, ¿ya? Este link puede ser un link a una página web, a un enlace externo, o puede ser un link a una sección de su eh, de su página web o de su documento. ¿Ok? Y pueden crear estos objetos de código que son estas piezas que están encerradas en estas comillas inversas. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de título 1, 2, 3, 4, que en general se van como en la jerarquía, el uno es más, comillas, importante que el otro, o no más importante, pero es como el que engloba los anteriores, ¿ya? Y los va colocando así 3.1, 3.11, 3.11, así que le ponen la opción de número antepuesto. ¿Ya? Esta es una parte que no voy a revisar porque es más específica, ¿ya? Pero lo que les mencionaba es que pueden crear como una imagen, una gráfica de una fórmula matemática utilizando distintos formatos en látex, ¿ya? Creo que les dejé en el repositorio. No les dejé. Les voy a subir un link donde pueden revisar cómo hacerlo. La verdad es que eso es como más específico. Y no siempre es tan necesario, pero sepan que pueden hacer eso, digamos, para que acá está creada una matriz X, digamos, de 3x3, y digamos está hecha de esta forma, ¿ya? Esa es una forma de escritura que podría complicar a algunas personas, pero con el documento final puede ser súper útil de demostrar la fórmula matemática. ¿Ya?
Em, y bueno, lo demás ya es lo mismo que hemos revisado. Acá hay una cosa que es un poquito más grande, que es una pieza de código más grande, ¿ya? Pero que es esta parte que está puesta acá. Esta de acá, ¿ya? Que es esa tabla de la librería Cars, donde hay una forma de mostrar los datos con otra librería de apoyo que es DataTable, porque se muestran así como sola, digamos, directamente como lo muestra en la consola. La verdad es que quedan feos habitualmente las tablas. Se mueven, se quedan así como una sobre otra. Estéticamente no es muy lindo. ¿Ya? Entonces, esta tabla, o este formato que es de la librería TT, en particular la función DataTable, lo que hace es ayudar a dar un poquito más de interactividad porque permite ordenar las distintas variables, cambiar los datos que estoy mostrando, hacer alguna búsqueda, y que, digamos, para un usuario final, digamos, o intermedio, digamos, del documento, puede ser más útil que ver una cosa larga o que no tenga mucha estructura. ¿Ya? Bueno, también pueden incluir imágenes. Acá, esta imagen en particular yo la tengo guardada en una carpeta dentro de este proyecto de R Markdown, que está en Images, ¿ya? Y donde tengo una imagen, ¿ya? Y para poder incrustarla dentro del Markdown, con la función canitir dos puntos puntos, significa que estoy como llamando a la función include graphics de la librería canitir. eh, Estoy poniendo y luego hago pongo la dirección la dirección relativa, digamos, de dónde está ese archivo que está dentro de la carpeta images, y el archivo se llama TTA1, que era este que está puesto acá al final, ¿ya? Ese de acá. Y acá, bueno, le puse nombre, TTA, algunas configuraciones al archivo, y además esta parte que es FigCap es como un subtítulo a la imagen. Esto de acá donde dice fuente, reporte de salida mensal, es esto de acá, ¿ya? Es como para darle un contexto a esa imagen y que no quede una imagen sola, sino que eh, sea más fácil de comprender, ¿ya? Y esta última parte, para que la puedan chequear, es que pueden crear una cosa que es súper interesante, que es código en línea o digamos dentro de la línea de texto, ya no dentro de un chunk. Entonces acá lo que estoy haciendo acá es sacando alguna medida, digamos, de mediana del largo del pétalo de esta librería Iris, ¿ya? Y lo que estoy escribiendo acá abajo es que, por ejemplo, el que dice la especie con mediana más alta del largo del pétalo, que es básicamente esta, lo que le estoy diciendo es que acá la mediana más grande, digamos, es 5,55, ¿verdad? Pero acá no lo estoy escribiendo. Fíjense que acá en el documento que me genera, sí dice que es 5,5, ¿ya? Pero acá yo no lo escribí, sino que escribí este pedazo, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es creando este texto, o sea, este código dentro del texto, o código en línea, que está encerrado en estas comillas invertidas, como les mencionaba antes. Estoy especificando que voy a poner un código, que es un código de R, y luego un espacio, y luego viene mi fórmula matemática o mi elemento que quiero llamar para poder mostrarlo, para imprimirlo después en el documento final. ¿Ok? En este caso, lo que le estoy diciendo es que me saque el máximo del objeto median iris, que es el que estoy creando acá arriba, en particular de la variable petanleg_median, que es la que creé acá. Entonces lo que me muestra es el máximo, y el máximo es 5,5, ¿ya? Eh, por tanto, es el que me muestra, ¿ya? Entonces, esta es una forma bastante práctica de poder generar como dentro del texto, poner resultados
automatizado. Entonces podría decir, luego de haber analizado 2.800 registros de no sé qué, del listado de pacientes entre el 1 de enero del 2020 y el 5 de marzo del 2021, bla, 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 esas fechas y ese número de análisis, la verdad es que no sería necesario de escribir a mano, porque también eso puede generar errores, etcétera, sino que lo puedo automatizar colocando esos atributos en un código en línea. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil. Obviamente eso es que, si ustedes corren solamente este pedacito acá, y lo corren acá solo, sin nada más, les va a mostrar 5,5. Entonces una forma de ver qué es lo que están poniendo ahí, qué les va a mostrar después cuando lo transformen, es correrlo en la consola para saber si que el código que están especificando es el que ustedes realmente necesitan o tienen que hacer algún ajuste. Entonces una vez que ustedes ya encuentran el código que estiman conveniente, eh, digamos, lo colocan en esta estructura que, como les mencionaba, es con los guiones, o sea, las comillas invertidas y puestas con esta letra de R, significa que están escribiendo un código. ¿Ok? Em, Así que eso es lo que les quería contar. Recuerden que esto está arriba en la... Voy a actualizarlo con algunas cosas que hice ahora, para que lo puedan revisar con calma. Voy a subir algunos links de ahí de forma más para que puedan tener todos los links. Bueno, aparte en la plataforma de Twitch van a estar todos los demás. Y les recomiendo revisar los links. Y además este otro documento que es R Markdown Cookbook, que es como le puse acá la Biblia, porque explica todo respecto a R Markdown. Cómo instalar látex, que yo les mencionaba que es una librería necesaria para crear archivos PDF. Y lo pueden revisar ahí toda la alternativa, ¿ok? Se me olvida. Hay una... Perdón. Cuando ustedes corren el archivo, además les va a crear un archivo HTML, ¿ya? Probablemente. Así que lo están sacando como salida HTML. Y este archivo HTML ustedes lo pueden después enviar por correo, subir a un servidor interno o incrustar en otra página web o como ustedes quieran. Por tanto, es fácilmente reproducible. La gracia de utilizar esto es que es bastante fácil de transferir, porque al utilizar el R Markdown, o sea, el Markdown como lenguaje, no tiene problemas de interpretación al ser un estándar, y por otro lado, al, eh, al tener toda esta serie de transformaciones, es un documento que se puede fácilmente distribuir en distintos formatos, digamos, a otras personas. ¿Ya? Así que nada, ojalá esto les sea útil. Sigan leyendo, viendo cómo poder utilizar esto con más detalle. Y nada, nos estamos viendo en otra sesión. Así que cuídense, que estén muy bien.